Y algo que tenemos que entender es que tal vez Dios, en su amor, en su misericordia, en su soberanía, en el plan que tiene para nosotros, en el propósito que tiene para nosotros, en su poder, Él quiere que tú y yo no sepamos qué hacer, para que Él pueda hacer. Y nosotros dejemos de ser tan dependientes de nuestras cosas, dependientes de emociones, dependientes de capacidades, dependientes de recursos, dependientes de agilidades, dependientes de talentos, y que nos volvamos 100% dependientes de Él. Eso es lo que Dios muchas veces quiere y nosotros no lo notamos. Y cuando vienen situaciones difíciles que atravesamos, desiertos, circunstancias, trayectos, malas noticias, puertas cerradas, cosas que se caen, que no podemos controlarlas, ahí es cuando Dios nos dice a nosotros: yo estoy ahí. Y ahí es donde nosotros siempre lo hemos visto. Pero viene otra situación que tal vez es menor a la que ya vivimos, que tal vez es más sencilla a la que Dios nos ha sacado, y nosotros desfallecemos. Porque siempre nos pasa que no sabemos qué hacer en ciertos momentos de nuestras vidas. Y se nos olvidan las promesas que Dios nos ha dado. Se nos olvida que tenemos un Dios poderoso. Se nos olvida de que fuimos rescatados. Y vienen tiempos de culpa. ¿Quién ha sentido culpa? ¿Y quién le ha asignado a la culpa de lo que ha hecho, el por qué está viviendo como está viviendo? Yo estoy viviendo como estoy viviendo porque es que no he actuado bien. Yo estoy viviendo como estoy viviendo y las situaciones están difíciles porque es que yo no le he obedecido al Señor. Porque es que yo no he aprendido y vuelvo y cabo en la misma situación. Pero recuerda lo que dice la iglesia, la palabra de Dios: hijitos, no pequéis. Pero si pecareis, abogado tenés para con el Padre, Jesucristo. Entonces, a veces nosotros se nos olvida de donde Dios nos sacó. Yo le doy gracias a Dios. Mire, yo nunca hablo con mi esposa acerca de las predicaciones, pero cuando ella ministró esto. Y eso es lo que yo muchas veces le pido al Señor: Señor, cuando ella ministre, cuando ella cante, que cante algo que ciertamente nos relacione a lo que vamos a hablar. Y esto es justamente lo que Dios venía hablando a través de la ministración. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Y yo quiero que lo vamos en Filipenses 1:6. Es la cita principal que vamos a tener. Pero yo quiero que aprendamos un poco del contexto de Filipenses. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le escribió una carta a la primera iglesia que fundó. Pero ¿dónde estaba el apóstol Pablo? Estaba en la cárcel. Y el apóstol Pablo, cuando llega a Filipos, dice que se encuentra con una señora que vendía telas de púrpura. Era una señora que mantenía caleta, mantenía el billete. Se encuentra con ella, pero también se encuentra con otra muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y él ora por esa mujer para traer libertad por ese espíritu. Y a raíz de hacer lo correcto, de orar y traer libertad a una mujer, fue metido a la cárcel. ¿Por qué? Porque los amos de esa muchacha, como ya la vieja no podía adivinar, entonces ellos perdieron el ingreso y lo metieron a la cárcel. Pero resulta que cuando estaba en la cárcel, ¿estaba con quién? Con Silas. Y ellos empezaron a cantar, empezaron a adorar, que es lo que tal vez nosotros no hemos entendido. Tal vez en ese momento más difícil. Y dice que los llevaron al calabozo más profundo que había, y los amarraron con unos cepos. Estaban amarrados con cadena en el peor lugar, y hasta unos que estudian la palabra y los historiadores dicen que estaban en bola. Imagínese eso, usted con Silas ahí en bola, por allá metido, aguantando frío. Lo hicieron un montón de cosas. Y esos dos tipos se les ocurrió hacer algo que usted y yo no haríamos tal vez en ese momento. Ya se les ocurrió adorar. A ellos se les ocurrió cantar. Y tal vez Pablo y Silas nunca habían dicho que ellos eran los que dirigían la alabanza en la iglesia. Porque muchas veces pensamos que necesitamos a Marcela o una canción para nosotros adorar a nuestro Dios, y no nos necesitamos nada. Dice que Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Dice que lo único que tú necesitas es tu voz y tu disposición. Yo a veces le he cantado al Señor y me meto en mi cuento, y cuando salgo por allá los muchachos están muertos de la risa, y Marce está muerta de la risa, y me dijo: mi amor, yo pensé que lo estaban matando, no adorando. Pero no importa, no importa cómo lo hagas, siempre lo hagas para el Señor, porque allí en ese momento siempre va a haber algo, yo te lo puedo garantizar. Tal vez no va a pasar lo que pasó en ese tiempo, que la tierra tembló, y dice que se rompieron todas las cadenas que habían y se abrieron las puertas de la cárcel. Y todos los presos que estaban en ese lugar fueron libres. Incluso el carcelero se iba a matar, porque en ese tiempo la vida de un preso
era tu responsabilidad. Y si un preso te escapaba, igual te mataba el gobierno. Entonces él dijo, pues esta gente me voló, pues yo de una vez me mato. ¿Y Pablo qué le dijo? No lo hagas, porque aquí estamos todos. Y ahí comenzó la iglesia de Filipos. Entonces Pablo le escribe desde otra cárcel en Roma a la iglesia donde ellos vieron que Dios había hecho un milagro también en una cárcel. Tal vez ellos esperaban y tenían la expectativa que Pablo volviera a cantar, para que volviera a haber otro terremoto y sus vendas y sus cadenas fueran rotas. Pero no, porque el propósito de Pablo en Filipos el propósito de Dios para Pablo en Filipos fue uno, pero el propósito de Dios para Pablo en ese tiempo era completamente diferente. Y era hacerle dar cuenta a la iglesia que aunque pases tribulación, que aunque estés en la cárcel, hay un propósito más grande de lo que estás viviendo. Eso es lo que el Señor quería hablarle a Pablo. Y Pablo le manda a los filipenses la que se llama la carta del gozo. Yo os digo que alegraos, y otra vez le digo alegraos. Y todo el tiempo les habla de alegraos, 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 alegraos. Y yo no puedo, cuando leo una carta que me manda alguien de una cárcel, pues tal vez la gente se quejará. La comida es maluca, no duermo bien, hay presos que me están persiguiendo para quebrarme y un montón de cosas. Pero el tipo solamente le hablaba de que se gocen, de que se alegren, porque en medio de cada una de esas situaciones hay un propósito más grande. Iglesia, tal vez hoy usted esté acá en este lugar y no sepas qué hacer, y le hayas preguntado al Señor, Señor, realmente no sé qué hacer. Y le voy a decir algo, iglesia, y también se vale. Hay momentos, no es que no sepamos, hay momentos que no tenemos fuerza para hacerlos. Amén. Y hay momentos que llegan, que tal vez has intentado tantas cosas, como lo dijo esta mujer de flujo de sangre, 12 años intentando y ya había perdido la esperanza. Tal vez en este lugar habemos personas que hemos perdido la esperanza en muchas situaciones. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Pero Pablo nos muestra, a través de la revelación del Espíritu Santo, esta verdad. Y Pablo le decía a los filipenses, yo estoy en la cárcel, ustedes vieron cómo Dios me liberó de la cárcel. Pero estas cadenas que yo tengo ahora son diferentes a las de ese tiempo. Porque estas cadenas igual van a cumplir un propósito. Y eso te digo yo de parte del Señor. Esa situación económica te servirá para que un propósito se cumpla. Esta situación de enfermedad servirá para que un propósito se cumpla. Esa ruptura servirá para que un propósito se cumpla. Esa puerta cerrada servirá para que un propósito se cumpla. Y que tú puedas entender esto. Mucha gente dirá, pastor, ¿y entonces qué debo de hacer cuando no sé qué hacer? Solamente te pido que te acuerdes de una cita bíblica. No te voy a poner 2, ni 3, ni 10, ni 20, ni que te leas un salmo completo, ni que te leas un libro completo. Acuérdate de esta cita bíblica. Estoy convencido, Pablo estaba convencido en medio de la cárcel, en medio de las situaciones, en medio de todo lo que había vivido, en medio de la persecución. Él estaba convencido de esto. ¿De qué estaba convencido el apóstol Pablo? El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El que empezó la obra la perfeccionará. Dios no es como nosotros, iglesia. ¿Cuántas cosas hemos empezado y no hemos terminado? ¿Cuántos proyectos han venido a nuestra mente y hemos dicho, sí, vamos con todo, le invertimos la vida, le invertimos el capital, le invertimos todo y no lo terminamos? Porque nosotros, perdón lo que voy a decir, somos expertos en resultados y no en procesos. Nos gusta más el resultado que el proceso. Si a usted le dicen, va papito, consígase 10 palos, que eso va a recibir de 1 al 20%, ¿qué es mejor? Es más fácil esta que ponerse a montar un restaurante. ¿O es verdad o es mentiras? Entonces nosotros somos, nos gusta más el resultado que el proceso. Nos gusta más. Nos gusta más y de hecho sí, ¿quién no quiere un resultado positivo? Pero resulta que a veces esos resultados que nosotros esperamos los tenemos, pero no son los indicados. Pero aquí el Señor nos está diciendo, Pablo decía, estoy convencido de esto, convencido de que el que comenzó tan buena obra, porque no comenzó una obra mala, ni una obra regular. Mire, el objetivo de Dios es formar a Cristo en su vida. Y le voy a decir algo, Él lo va a hacer. Y cada día usted se va a parecer más a Cristo, porque ese es el propósito. Porque nosotros también desviamos la mirada de las cosas. Nosotros pensamos que el propósito de Dios es hacernos ricos y millonarios. No, si para que tú parezcas a Cristo es necesario que seas rico y millonario, eso va a ocurrir.
Pero si tal vez en medio de las situaciones difíciles económicas tú vas a mostrar a Cristo, ese era el plan de Dios. Si para mostrar la gloria de Cristo y a Cristo en mi vida siempre voy a estar aliviado, ese es el propósito de Él. Pero si es necesaria alguna aflicción, como decía el apóstol Pablo, 3 veces he clamado al Señor: Señor, apártate de mí, quita de mí este aguijón, quita de mí este aguijón, quítate de mí este aguijón. Segunda de Corintios dice que Dios le respondió: hey Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces él dice después de eso: wow, claro que sí, en medio de mi debilidad es que yo he podido ver más al Señor. ¿Tú cuándo has visto más al Señor? En medio de la comodidad, en medio de que todo te salga bien, en medio de un resort, en medio de que las cosas estén funcionando. No, tú has visto al Señor en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de los problemas, en medio de puertas cerradas. ¿Por qué? Porque cuando esa puerta se abre, que era imposible, tú sabes que fue tu papá. Porque cuando viene sanidad y los médicos dijeron que no había solución, tú sabes que fue Dios. Porque cuando viene la provisión y tal vez tú no tenías cómo esa provisión llegara, tú dices: definitivamente fue Dios. Entonces yo me basto en la gracia, porque el poder de Dios se perfecciona en medio de esa debilidad. Ahí en medio de esa debilidad se perfecciona el poder de Dios. La carta de los Filipenses fue escrita más o menos en el año 60 o 62 después de Cristo. 10 años después de haber sido fundada la iglesia de Filipos. ¿Y cómo la fundó? Con una señora que vendía telas, una empresaria, con una ex loca que fue liberada porque era una que leía y adivinaba, y con un carcelero que se iba a matar, y que él y toda su casa le creyeron al Señor. Así comenzó la iglesia de Filipos. 10 años después él escribe desde la cárcel, y ningún año esa iglesia dejó de bendecir a Pablo, dejó de creer en que Pablo, porque es muy fácil creer cuando tú tienes un líder que ora por vos y se ocurren los milagros. Es muy fácil creer cuando tienes un líder que de pronto tiene un tema económico resuelto. Es muy fácil creer cuando tú tienes un líder donde ves que todo funciona. Pero cuando tú tienes un líder en la cárcel, seguir creyendo lo que Dios puede hacer a través de esa persona es diferente. Y eso es lo que Dios está hablándonos hoy. Ustedes son esos líderes que la sociedad está necesitando. Ustedes son esos líderes que su familia está necesitando, para que muestren quién es Dios a pesar de lo que están viviendo. A pesar de que no tengan todo lo que Dios le prometió, pero si Dios lo prometió, Él se los va a dar. ¿Cuándo? En su tiempo. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios sea glorificado en su vida y a través de esa situación. Hey, me está gustando este micrófono. Dios es bueno, iglesia. Dios quiere utilizarte hoy con lo que tienes y con lo que te falta, con tus fortalezas y con tus miedos. Él quiere utilizarte hoy con la moneda que das, porque es lo único que tienes, pero también para que el día de mañana des más, según Dios propuso en su corazón. Señor, ¿cómo te voy a dar eso si solamente son 1,000 o 2,000 o 10,000? El principio fue que Jesús le dijo a sus discípulos: miradla, ¿quién dio más? Ellos dieron de lo que sobraban, ella dio todo lo que tenía. Y eso es lo que Dios te está pidiendo hoy. ¿Cuándo me vas a dar todo lo que Dios te ha pedido? ¿Cuándo? Tati, ¿cuándo? Esteban, ¿cuándo? Fercho, ¿cuándo? ¿Cuándo le vamos a dar a Dios todo lo que le hemos dicho y sabemos que tenemos que darle? Hasta una oración en la mañana sabemos que tenemos que hacerla. Señor, mañana sí me levanto y voy a clamarte y voy a orar. Pero estamos distraídos y ocupados. Y yo abro mi corazón hoy, porque yo estos días he estado tan distraído, tan ocupado, tan confundido en muchas cosas. Pero ¿saben algo, iglesia? Cuando estamos así, Dios no tarda en responderte para que te puedas ubicar. Y Él te habla a través de esto, a través de este, a través de este, a través de esto. Todo te habla, te habla, te habla, te habla, te habla, te habla, te habla. ¿Para qué? Para volverte a enrutar. No para que alcances algo, sino para que su propósito se cumpla. Iglesia, eso somos nosotros, su iglesia. Hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres con miedos, hombres y mujeres con temores, hombres y mujeres con una esperanza puesta en muchas cosas, hombres y mujeres que Dios va a utilizar para que
todo sea transformado. Tú eres un agente transformador. Y no sé si sea una cárcel como el apóstol Pablo, pero es tiempo de que tú escribas esto mismo, de que digas, yo estoy convencido, como el apóstol Pablo, de que el que comenzó la buena obra en mí, la va a terminar. Y se lo puedas decir mirando a otro en la cara, Cate, yo estoy convencido de que comenzó la obra en mí, la va a perfeccionar en ti. Porque esa es tu labor. Mi labor no es simplemente quedarme con lo que Dios me da a mí, sino dar lo que tengo. Los apóstoles dicen que iban caminando por allá y había un man tirado en la puerta de una iglesia. Y nadie para él era importante. Porque nuestros afanes nos hacen eso, de que nadie sea importante para nosotros. Los apóstoles, ¿qué le dijeron a él? Papi, pues la vuelta está complicada, ¿verdad? Yo le doy un billetico para que... No. ¿Quién sabe qué? Yo no tengo oro ni plata, porque lo que él estaba pidiendo no era sanidad. Él estaba enfermo y no podía caminar, y él estaba pidiendo sanidad. No, él estaba pidiendo ¿qué? Billete. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros somos el mismo paralítico sentado a la puerta. Nosotros estamos pidiendo a Dios cosas que no necesitamos, pero siempre va a haber alguien que va a llegar y nos va a decir, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenían qué tenían ellos? A Cristo. Marce nos decía ahorita, pídele al Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor a través de Marce? Yo no te voy a dar lo que me estás pidiendo. Tati, yo te voy a dar algo mejor. Luzma, yo te voy a dar algo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese caballito con esto acá que no vemos más allá, pero Dios ve un panorama terminado. Eso hace parte del proceso. Vamos al grano. Dios es bueno, iglesia, amén. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Y yo quiero hacerle 5 afirmaciones de por qué no sabemos qué hacer en ciertos momentos de nuestras vidas. No sé si te identifiques conmigo. Yo le decía al Señor, Señor, que todos nos podamos identificar. ¿Por qué no sabemos qué hacer? Primero, porque confundimos el propósito. Porque confundimos el propósito de Dios con abandono. ¿Cómo así, pastor? Sí. A veces es necesario, como Jesús en la cruz, Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Dios mío, te llamo de día y no me respondes, te llamo de noche y no hay reposo. ¿Quiénes se han sentido identificados con esto? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y te voy a decir algo que, no me quites esta cita de acá. Estoy convencido de que el que comenzó, mire, el que comenzó, ¿qué va a hacer? Va a perfeccionar. Pero hay momentos en nuestro camino con Cristo que no vamos a sentir el mismo abrazo que sentí hoy. Tal vez mañana yo esté pasando una situación difícil y no va a estar alguien que me abrace. No va a estar alguien que me dé una palabra, pero entonces yo tengo que tener presente que el que comenzó la obra en mi vida, Él la va a perfeccionar. Porque si a mí se me olvida esta palabra, van a pasar situaciones, van a venir situaciones y siempre voy a estar confundido y me voy a sentir así. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos confundiendo el proceso, porque es necesario que dejemos trabajar al maestro. Cuando tú montas el barro sobre la rueda del alfarero, incluso Isaías lo habla, el barro no le habla al alfarero. ¿Usted por qué cree que lo duermen cuando está en un quirófano? Imagínese la cara suya y hablándole al médico cuando le esté metiendo un bisturí y me vas a matar o qué. Es necesario que nos duerman, porque somos, no quiero decir la palabra ignorante, ¿cómo la podemos decir? Somos niños. Somos niños. Iglesia, no vamos a poder comprender nunca el propósito de Dios en nuestras vidas, pero ¿quién te dijo que lo tenías que comprender? ¿Quién te metió esa mentira? El propósito de Dios simplemente, Él lo comenzó y Él lo va a perfeccionar. Ya. Imagínese un médico teniendo que operar un man como uno que habla con todo, que todo lo pregunta, ¿y usted para qué me está abriendo? ¿Y para qué me cortó ahí? ¿Y para qué esa cosa que sale humo? ¿Y por qué me está saliendo sangre? Parce, le digo a la enfermera, no, pues de una vez hagamos el favor y mandémoslo para allá, porque qué man tan cansón. Así mismo somos con Dios. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué no se abre esta puerta? Señor, ¿por qué no es mejor por acá? Señor, vámonos por acá. Y cuando el Señor, no es que no nos pare bolas, sino que Él está trabajando ocupadito,
y nosotros estamos desocupados, mirando a ver qué podemos entender, sentimos que Él nos abandonó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22, 1, eso dice la palabra. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Quién ha sentido a Dios lejos? Amén. ¿Quién ha sentido que Dios lo ha abandonado? Amén. ¿Por qué cuántas veces le hemos dicho, Señor, sálvame esta? ¿Sí o no que sí? A veces cuando metemos las patas como Dios bombero, y otras veces como los discípulos en la barca que obedeciendo al Señor, Jesús les dijo, vayan al otro lado, y se largó la tormenta. Porque a veces en medio de la obediencia también vamos a tener esos momentos difíciles, pero Él siempre viene a salvarnos. ¿Por qué no atiendes mi clamor? ¿Cuántos hemos clamado y hemos dicho, y Señor, es que hola, hola, 1, 2, esto sí funciona, Señor, usted sí me está escuchando? Porque yo veo que usted escucha a Pepita, a Juanita, a Camilita, y a mí como que no he pagado el plan. ¿Por qué no escuchas mi clamor? Ahora, ¿qué es clamor? ¿Si estamos clamando o simplemente estamos pidiendo? ¿Si estamos clamando o simplemente estamos reclamando? Que son dos cosas muy diferentes. Él escucha el clamor y Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero si yo vengo donde el Señor a decirle a ella, entonces, ¿cómo es la vuelta pues? Que usted no es el Dios del oro y la plata y que me va a dejar morir. ¿Ah? Ya no aguanto más, Señor. Así somos nosotros. Jesús experimentó el dolor. Jesús experimentó el quebranto. Jesús tomó la cruz. Jesús fue al Calvario. Allí en la cruz fue que le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero dice más adelante, que lo vamos a leer, que Él tuvo eso por poco, porque Él sabía que la muerte le iba a traer algo más grande. Y cuando nosotros entendamos, mira, a veces me sale el caleño, cuando nosotros entendamos de que lo que estamos viviendo es necesario, vamos a disfrutar el proceso y no vamos a sentir el abandono. Señor, yo sé que estás trabajando. ¿Cuántos hemos cantado Alaba? Y la cantamos, y eso mejor dicho, lloramos y nos ministramos, y dice, es que Él está en silencio cuando está trabajando, pero cuando nosotros necesitamos una respuesta, nosotros decíamos, dale pues, háblame, respondeme. Primero, ya saben, porque confundimos el proceso con el abandono. El silencio de Dios nunca significa ausencia de Dios. Una cosa es silencio, otra cosa es ausencia. Tati, imagínate tú toda ocupada, haciendo una buena torta, y este tipo encima preguntándote un montón de cosas. A ver si usted le pega con lo que tenga al lado, deje de trabajar. Entonces la ausencia, el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Ojo, y Dios no es como nosotros los hombres, que no somos capaces de caminar y silbar. No somos capaces de caminar y comer, ¿sí o no? Que nos tropezamos, nos caemos, no somos capaces de hacer dos cosas al mismo tiempo. Ustedes tienen, las mujeres tienen más facultades para hacer muchas cosas al tiempo. Dios puede hacerlo todo, pero es necesario a veces el silencio en el proceso de nuestras vidas. Amén. Número 2, ¿por qué no sabemos qué hacer? Porque queremos entender antes de obedecer. El pastor Efraín hace 8 días nos decía, no se engañen. Y él hablaba de algo que era el principio teológico del tema que quería llevar, y era ¿qué? La obediencia. Y nosotros queremos entender para poder obedecer. Entonces no estamos obedeciendo, estamos razonando el propósito de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros razonamos el propósito de Dios en nuestras vidas, papi, no vamos a avanzar. Porque es que Dios es experto en hacer cosas que no comprendemos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías? Mis pensamientos. Ay, es que se sabe en la cita bíblica. Y también dice mis caminos. Ay, también se sabe en esa parte. Entonces, porque cuando viene una situación, nosotros queremos saber y entender. Hermano, nunca lo vamos a comprender, pero tengamos presente esto, de que va a ser el que comenzó. Y está diciendo, mira, yo en el proceso de que comencé la obra en ti, te voy a necesitar en ciertas cosas. Ahí no dice eso. Él no dice, tú haces parte de ese proceso que yo voy a hacer en ti. No, Él dice que Él comenzó y Él mismo va a terminar. Él no lo necesita a usted, y ni me necesita a mí. Pero Él sí necesita nuestra fe, que creamos en qué,
en esta palabra, de que el que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. Entonces, ¿por qué no sabemos qué hacer? Porque queremos entender antes de obedecer. Proverbios 3, 5, 6, ponlo, porfa. Proverbios 3, 5, 6, mire lo que dice. Confía en el Señor de todo corazón y no, vamos a leerlo todos. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Nosotros queremos comprender con nuestra inteligencia el propósito de Dios para nuestras vidas. Perdimos el año. Perdimos el año. Perdimos el año. Y el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y quién? ¿Quién? Y Él allanará tu senda. La única forma de que usted vaya planito, planito, como decimos nosotros, como en coche o en avión, en bus, es que reconócelo en todos tus caminos y que confiemos siempre en Él. La única manera. Entonces obedece al Señor. Ay, pastor, pero es que Él no me ha hablado puntualmente de algo. Sí, tú sabes que tienes que orar y no estás orando. Tú sabes que tienes que leer la palabra y no la estás leyendo. Tú sabes que la iglesia es un lugar donde vienes a alimentarte y a veces no lo estás haciendo. Tú sabes que tienes que ir por el camino cuando Dios te dice ayuda a esa persona. Detente como el buen samaritano y no lo hacemos porque estamos muy afanados. No me digan que Dios no nos habla o solamente me ocurre a mí. ¿Cuántos tenemos compromisos con Dios de buscarlo en nuestras mañanas? O buscarlo en las noches porque las mañanas es más difícil. ¿Y cuántos les estamos incumpliendo al Señor lo que sabemos que debemos de hacer? Entonces sí entendemos que hay una forma y una manera de encontrarnos con Él. Mire, Dios es un Dios relacional. A Él le gusta escucharlo, a Él le gusta saber, aunque Él ya lo sabe, porque la palabra dice, pedid, aunque Él ya sabe todo. Pero Él es un Dios relacional. Él te quiere a ti de rodillas. ¿Por qué? Porque Él está mostrando la dependencia hacia Él, de que estás entendiendo la parte del propósito. La parte del propósito es ser como Cristo. Y Cristo siempre le dijo, Señor, que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. O queremos ser como Cristo, de levantar al muerto, de que los ojos de los ciegos se abran, de que los sordos puedan escuchar y que los mudos puedan hablar. Eso lo podemos hacer, gloria a Dios. Pero lo más grande de Cristo es que siempre fue sometido y sujeto. Incluso en Filipenses lo hablamos ahorita lo podemos leer en Filipenses 2. Dice que Él no escatimó cosa que aferrarse siendo Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Un Dios se hizo siervo y siendo obediente hasta la cruz. Pero más adelante dice, pero Dios a lo sumo lo exaltó. El propósito no es simplemente que tú y yo seamos y hagamos milagros o que tengamos unción para cantar o para predicar. El propósito es que seamos sujetos, de que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios se hizo como uno de nosotros. Y eso no es lo mismo, no lo hemos podido entender. Eso ni siquiera es como si un rey se sentara con un indigente a comer, no es eso ni siquiera. Es que estamos hablando de Dios, estamos hablando de nosotros. ¿Por qué no sabemos qué hacer? Porque queremos entender antes de obedecer. Miren esto, la obediencia casi siempre precede el entendimiento. Ojo, la obediencia casi siempre precede el entendimiento. No tenemos que entender todo, pero sí obedecerlo a Él en todo. ¿Quiénes tienen hijos acá? Imagine que usted le diga, hijo, vaya a la tienda. ¿Para qué? Parce. Dan ganas de darle un coscorrón. Pues yo que soy carnal, pues perdóname por eso. Pero a mí que vaya a la tienda. ¿Y para qué va? ¿Y para qué va a comprar eso? Es que ya no hay eso, no puede hacer otra cosa. Parce, en serio. No, así somos nosotros a veces con Dios. Dios nos dice, mire, hijos, hagan esto sencillo. Iglesia, somos como Naamán, que queremos que el profeta salga algo y nos diga algo extraordinario. Esteban, mira, lo que tienes que hacer es aprender a caminar en las manos y caminar 20 cuadras en las manos, después de 3 vueltas, canelas, y ahí es donde Dios va a hacer la obra en tu vida. Nosotros queremos que Dios nos diga eso.
No, nos está diciendo, búsqueme en oración, abra las escrituras. Porque les voy a decir algo, entre más Biblia sabemos, ¿están preparados para esto? Entre más Biblia sabemos, menos milagros necesitamos. Nosotros necesitamos un montón de milagros, porque conocemos muy poco de lo que Dios. Ahí cuando nosotros tenemos una palabra que nos sostiene, nosotros necesitamos un milagro, necesitamos fe, y la fe mueve la mano de Dios. Es diferente que tú con tu fe muevas la mano de Dios, aunque sea un milagro, a esperar que un milagro llegue. No sé si me hago entender, porque es algo que tú tienes como don y que tú recibiste por tu fe. Cosas extraordinarias van a ocurrir, promesas se van a cumplir, puertas se van a abrir. Pero cuando tú no tienes una fe, eso puede ocurrir, el milagro. Pero cuando tú tienes la fe, tú eres el que produce, ocasiona, gestiona, abre y le da apertura al milagro de Dios. Que tú lo dices con fe, esto no me va a matar, esto no es para muerte, es para que la gloria de Dios se vea. Entonces la enfermedad que tienes, ¿es verdad o no es verdad, Robert? Cuando tú tienes una palabra, ¿qué pasa? La palabra te sostiene y el milagro ocurre. ¿Por qué? Por la fe en la palabra. Así de sencillo, ustedes lo saben, puedo hablarlo. Él estuvo un domingo que salió de acá, salió para donde el médico. Gina dice que él nunca había tenido esa experiencia, que el tipo ya estaba allá. O sea, el tipo ni siquiera estaba acá, el tipo estaba allá. Y después el médico lo bravió y le dijo, parcero, ¿usted para qué vino? Usted confundió un dolor de estómago con un paro. No, lo que pasa es que la palabra lo sostuvo, la fe en la palabra. Entonces el milagro ya estaba hecho. Eso es lo que yo siempre les he dicho a ustedes. La realidad de todos los milagros, Dios cuántas cosas les ha prometido, ya son, falta la fe. Ya son, no son mañana, no son dentro de un mes, Esteban, no es dentro de un año, es ya, hoy, ahora, siempre. Falta nuestra fe. ¿Para qué? Para que la fe mueva la mano. Y cuando mueve la mano de Dios, Él coloca aquí, porque ustedes ya saben que es una realidad. Pero qué difícil es creer. Por eso los discípulos le decían al mismo Dios, Señor, enséñanos a creer. Y Él les dijo, ay muchachos, si tuvieran fe, como un grano de mostaza, ustedes le podrían decir a ese monte que se moviera y se mueve. ¿Por qué? Porque ya está. Eso es lo que hace la fe. Eso es lo que hace la fe. Entonces la diferencia es que lo que Dios te está diciendo que hagas, no lo estamos haciendo. Dios es lo simple, clama, ora, lee su palabra. Iglesia, no tenemos que hacer un montón de cosas. ¿Qué estamos esperando que Dios nos diga que hagamos para ver la mano de Él? Ya la promesa está, ya es una realidad, simplemente necesitamos la fe, que es la llave de acceso. Mire lo que dijo, Patricia en estos días puso un estado de Hebreos 11.1. Patri, ¿te acuerdas? Puse un estado de Hebreos 11.1, pero la puso en la versión amplificada, yo se lo voy a leer. Ahora bien, la fe es la garantía, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. Pastor, eso está más enredado. No, te están diciendo que la casa ya es tuya. Simplemente la fe es la firma tuya, porque la firma del que te la dio ya la tiene. Eso es la fe. La firma de Él ya está puesta sobre tu vida y sobre mi vida. La firma de Él ya está puesta sobre tus bendiciones y mis bendiciones. La firma de Él ya está puesta sobre cada una de las promesas y los milagros. Falta a nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Movemos la mano de Dios con la fe. Lo único, es el título de propiedad. La fe es el título de propiedad. La fe es el título de propiedad. Que ya es mío, es mi promesa, Él me lo dio. ¿Acaso Dios es hijo de hombre que mienta o se arrepienta de lo que nos dice? Es el título de propiedad, eso es mío y eso me pertenece. Pero nosotros oramos hoy 5 minutos y queremos que ya todo ocurra.
Y mañana oramos 3 minutos porque como ayer oramos 5 y no sucedió nada, queremos que todo ocurra. Pasado mañana oramos 1 minuto porque oramos 5 y 3 y nada ocurrió. No, iglesia, hazlo al revés, a ver si funciona. La definición de locura es querer esperar un resultado diferente haciendo lo mismo. Esa es la definición de locura. Esperamos un resultado diferente haciendo lo mismo. Y son nuestras vidas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo lo mismo. Hagamos algo diferente. Si antes oramos 5, oremos mañana 10. Y oremos mañana 15. Y dentro de un mes dígale al Señor: Señor, yo cumplí lo que tú me dijiste. Yo te busqué de día y de noche. Yo te clamé. Yo quiero ver mis respuestas. A ver si Él no mueve su mano y te da lo que estás esperando. Yo a mis hijos no les doy todo. Hay cosas que ellos se tienen que ganar. Les tiene que arder. Perdón. O usted le da todo a sus hijos. Yo creo que no darle todo a nuestros hijos es parte de aprender y amarlos y aprender a disciplinarlos. Ahora, hay cosas que están guardadas para mis hijos, para cuando ellos adquieran cierta madurez. ¿Sí? Hay cosas que yo tengo para mis hijos, para ciertas fechas, tiempos y temporadas. Hay cosas que yo diseñé para mis hijos en un proceso de su vida y de crecimiento. Yo no guardé plata para la universidad para gastármela en la comida. La plata de la universidad es para ¿cuándo? Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Si nosotros, siendo malos padres, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Entonces llega el momento donde yo te digo: mi amor, tú necesitabas esto para tu estudio. Aquí está. ¿Qué es mejor? ¿Que no esté preparada y la quiebre? ¿O que realmente la necesite y sepa que tiene un propósito? Eso parte de todo lo de nuestras vidas. Iglesia, ¿tú qué quieres? El Señor nos lo habló claro, no mi esposa, el Señor nos habló claro. ¿Qué es lo que quieres? Yo te voy a dar algo mejor, pero tienes que hacer algo diferente. Vuelvo y lo digo, la definición de locura es esperar un resultado diferente haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces, cuántos años, cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses estamos en la misma situación? Yo soy honesto con ustedes, iglesia. Y yo me canso de esa situación. Parce, y aparte de eso sé un montón de Biblia, pero como que no soy capaz como de hilar y que todo funcione. Y empiezo con el Señor: un día, Señor, te clamo; 2 días te clamo; 3 días te clamo; 4 días te clamo; 5 días te clamo. Y me llega lo que pedí, y me conformo con lo que pedí, cuando Dios tiene algo más grande y mejor. Somos muy fáciles de conformarnos. A veces le pedimos al Señor un peso y nos da 99 y nos conformamos, cuando Él tiene algo mejor para nosotros. Él tiene miles. Iglesia, no te conformes, porque Dios siempre te va a dar lo mejor. No te conformes. Número 3. Número 3 dice: ¿por qué no sabemos qué hacer? Porque olvidamos que Dios trabaja primero en nosotros antes que por medio de nosotros. Porque muchas veces también podemos mirar esto: Señor, tú no me estás utilizando en este tiempo. Lo que pasa es que el Señor primero trabaja en nosotros para después trabajar en medio de nosotros. Porque olvidamos que Dios trabaja primero en nosotros antes que por medio de nosotros. Hermanos míos, dice la palabra en Santiago 1, 2 al 4. Miren lo que dice este texto. Este texto a mí me parece genial. Me parece genial. Hermanos míos, considérense muy dichosos. Iglesia, Comunidad Cristiana Revive, considérese muy dichosa, extremadamente dichosa, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ay, pastor, usted está loco, mano. ¿Cómo hace que considérese dichosos cuando estemos en diversas pruebas? Pero mire lo que dice. Pues ya saben, ustedes lo saben,
Acá Pablo no, acá Santiago, perdón, no es Pablo, acá Santiago no le está diciendo que ustedes son desconocedores de esto, no, Santiago le está diciendo, pues ya saben que la prueba de su fe, ¿la prueba de qué? La prueba de sus vidas, la prueba de su salud, la prueba de su economía. No, iglesia, todo lo que a nosotros nos viene cuando ya estamos en Cristo es la prueba de qué? De nuestra fe, en quién estamos creyendo y cómo estamos creyendo y para qué estamos creyendo. Esa es la prueba de nuestra fe. Pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. En la versión Reina Valera 1960 dice paciencia. ¿Y la paciencia qué es? Soportar voluntariamente un peso y no desistir hasta el final. Paciencia no es que tú tienes que aguantarte al chino tuyo que es cansón. No, eso no es paciencia. Eso es amor, yo no sé qué será. Pero paciencia es saber que usted va a coger un peso voluntario y lo va a sostener hasta el final. Hasta que la persona te diga, yo te lo recibo. Hasta ese momento. Yo espero voluntariamente, aunque me duela, aunque me cueste, aunque sea difícil. No significa esperar con calma, significa permanecer firme. Dígale que está a su lado, permanece firme. Dígale que está a su lado, resiste bajo presión. Diga, persevere y no abandone. Dígale, manténgase firme hasta el final. Eso es la paciencia. Firme hasta el final, no abandonar, resistir bajo presión y permanecer en el Señor. Esa es la paciencia. Vuelve a poner el 2, Albert. Hermanos míos, iglesia, ¿alguno de ustedes tiene alguna aflicción, alguna dificultad, alguna cosa que sea difícil? Levanten la mano, sean esto. ¿Quiénes? Entonces yo te digo hoy de parte del Señor, yo me pongo con el apóstol Santiago. Considérense muy dichosos, porque eso que ustedes tienen va a ser acrecentar su fe. Considérense dichosos, son dichosos. A veces pensamos que somos muy de malas. Es que yo soy muy de mala, no salgo de una para entrar en otra, y esto me pasa, y esto otro me pasa. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos pensado así? Que somos re de malas. No, considérense dichosos. Ustedes son re dichosos. Usted es una iglesia dichosísima. Halo bien. ¿Por qué? Porque esa aflicción, esa tribulación, ese pequeño peso momentáneo no se compara con lo que el Señor ya prometió. Vamos a leer esta. No sabemos, ¿por qué no sabemos qué hacer? Porque medimos el propósito con las circunstancias. Qué chévere eso, ¿no? ¿Cómo así, pastor? Se los voy a dar como un ejemplo. Circunstancias, un gigante. Circunstancias, perseguido por el rey Saúl. Circunstancias, mis hermanos no me quieren. Propósito, gobernar conforme al corazón de Dios. Ese era David. Circunstancias, José. Yo creo que todos podemos hablar algo de que es vendido por sus hermanos, tirado en un pozo, fue a la cárcel, golpeado, calumnias porque la mujer de Potifar se lo quería chasquear y el tipo le dijo que no. Propósito, sentarse al segundo al mando y salvar una generación, una nación y ser parte del propósito de Dios. Circunstancias versus propósito. Circunstancias, Josué. Se va Moisés, mi líder, y llega yo y queda, es como yo le dijera mañana, papito, yo no vuelvo, le toca a usted. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer este domingo? ¿Qué programamos? No pongamos a mi papá, que es más fácil. No, Josué no dijo eso. ¿Por qué? Porque Josué le dijo, como estuve con Moisés, estaré con vosotros. Circunstancias, se quedó solo. Y llegó el momento de las peleas más bravas. A Moisés solamente le tocó abrir el mar rojo y caminar 40 años en el desierto. Y más que uno que otro, por ahí, vuelta difícil, que fue los gigantes. Pero dice que le levantaron las manos y Josué ya, Moisés ahí medio dormidito, todos vencieron porque Dios lo hacía. Pero a Josué le tocó coger la espada. Y la primera fue Jericó. Circunstancias. ¿Usted cómo va a conquistar una ciudad sin bolear la espada? El Señor le dice, dele vueltas. Circunstancias. Me deja mi líder y me toca conquistar una ciudad. A punta de vueltas.
a punta de vueltas porque no tenía gente para espada. ¿Qué hizo Dios? Cumplió su propósito. Cada lugar que Josué pisó fue conquistado. Entonces nosotros no sabemos qué hacer porque medimos el propósito por las circunstancias. Ahora ya se las pongo más brava. Circunstancias, nunca había llovido. Y Dios le dice a Noé: papi, hágase un arca. Circunstancias. La gente habló de él, la gente lo tildó de loco. ¿Cuántas veces había llovido? Ninguna vez, porque en ese tiempo subía un vapor que era el que regaba las plantas de abajo hacia arriba. Nunca había llovido. ¿Y qué pasó? Llovió. Circunstancias, propósito. Entonces, lo que tú estás viviendo, iglesia, te lo digo de parte de Dios, tiene un propósito más grande. Y ese propósito ni siquiera es el que tú piensas y el que yo pienso. Es un propósito eterno, porque tú y yo vamos a ser útiles en las manos de Él. Y cuando llegue otro, vamos a ser como Jesús y como Pablo, que mostraron las marcas de eso. Sí, yo estuve separado, pero Dios restauró mi familia. Yo estuve quebrado como 30 veces, pero Dios restauró mi economía. Yo fui un mentiroso, fui un tramposo, fui un mal cristiano. El Señor me dio la oportunidad de servirle y llevar su palabra. Circunstancias, propósito. ¿Lo entendemos en el momento? Yo les voy a decir la verdad, no lo entendemos. ¿Para qué me voy a poner aquí espíritu flautico a decirle: hermano, tienes que entender el propósito antes que las circunstancias? Eres un hijo del chupacabra si no lo entiendes. No, hermano, es difícil comprenderlo porque es que nos duele, nos incomoda, no sabemos qué hacer. Clama a mí y yo te responderé. Iglesia, es más fácil de lo que piensas. En esos días hablaba con un pastor. El pastor me decía: pastor, es que yo creo que la vida cristiana es muy difícil. Y a mí me dan ganas de darle un calvazo. No hay nada más fácil que la vida cristiana. Ay, pastor, usted está hablando de mentiras. No, es verdad. Dios te llama, Dios te elige, Dios te da un propósito, Dios pone el don de fe sobre tu vida, Dios te da el Espíritu Santo para que te santifique, Dios pone el querer como el hacer, Dios está contigo, Dios te levanta aún cuando tú fallas. Cuando pecas tienes abogado. Ojo, no estoy diciendo que sea fácil en sentido figurado, pero no podemos decir que la vida cristiana es difícil, porque Dios ha hecho todo para que nosotros podamos ser unos buenos representantes de Él. Todo, y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. ¿Quién está dentro de ti? Él. Por eso los apóstoles lo reprendió: ustedes no saben lo que dicen, ¿cómo que no quieren que yo me vaya? Si cuando yo me vaya vendrá otro en mi lugar, que estará dentro de ustedes y es el que hará la obra. No es tan difícil. Lo que pasa es que sí es difícil clamar, porque clamar no es algo que nos venga como natural, como el hambre, como las ganas de un fiambrecito. No, eso no es algo que venga natural. Clamar cuesta, pero ¿le cuesta a quién? A mi carne. Leer la palabra cuesta. Mire, usted puede ver una serie de Netflix, 5 capítulos seguidos, pero vaya usted le hace 5 capítulos seguidos de la Biblia. Usted ya en el tercero está cabeceando y está leyendo en hebreo y en arameo, no entiende lo que está leyendo. Y al otro día a usted le preguntan: ¿qué leyó? Me acuerdo. Y le hace los crónicas o esos que tienen un montón de genealogía, no sabe ni qué no está leyendo. Eso es, iglesia, es más fácil de lo que pensamos. Clama a mí y yo te responderé. Y para terminar, no, mire, yo les quiero leer esto, porque medimos el propósito por las circunstancias. Vamos a ponerlo, vamos a hacerlo rápido. 2 Corintios 11, 23, 28. Pablo. ¿Ustedes se acuerdan de Job? ¿Cuáles fueron las circunstancias de Job? Todo perdido. ¿Y qué dijo en medio de eso? De oídas te había oído, pero ahora, en medio de esto, mis ojos te ven. ¿Y usted qué prefiere, escuchar o ver? Yo prefiero ver. Ahí justo en ese momento es que empezamos a ver. Cuando tú sepas y dejes de escuchar las promesas y todas las promesas las comiences a ver, qué es mejor: saber que tienes una promesa o haber visto una realidad. Pero cuando tú ves, ya es material, ya es una realidad al hoy.
lo que escuchamos no es una realidad, es una promesa que se va a cumplir. 2 Corintios 11, 23. Son servidores de Cristo. ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces, 24. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, el máximo posible. Versículo 25, 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el alta mar. 26, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligro a mano de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Versículo 28. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. ¿Quiénes se ponen ahí con Pablo? A ver, levanten la mano. Circunstancias, propósito, pesa sobre mí la preocupación por las iglesias. ¡Ja! Este man, qué hombre. Este man, qué. A nosotros nos apedrean y venimos y contamos el testimonio 3 años seguidos de que nos dieron por causa de Cristo. Este todo lo tenía por basura. Él había entendido que eso puede ocurrir, pero hay un propósito más grande en la vida nuestra. Circunstancias, propósito. ¿Y saben qué? Pablo fue encarcelado más veces después de esto. Fue perseguido más veces después de esto. Fue apedreado más veces después de esto. Pablo no murió en la camita, acostado. A él lo mataron, causa del evangelio. Ojo, y no estoy diciendo esto, iglesia, para que usted y yo tengamos que vivir lo mismo. Ojo, yo estoy diciéndole esto, ni tampoco para compararnos con Pablo, porque ese fue el plan de Dios para Pablo. Gloria a Dios, no fue el de nosotros. Estoy diciéndole que a pesar de lo que usted y yo hemos vivido, de lo que hemos padecido, de las situaciones difíciles, hay un propósito más grande y eterno sobre nosotros. Y que no podemos seguirnos midiendo por las circunstancias. Lo que ya pasó, como dice el salmista, lo que pasó, pasó. Salmista de Yankee, no. ¿Quién era ese? Número 5 para terminar. ¿Por qué no sabemos qué hacer? Porque nuestra fe depende de resultados. Se los dije ahorita. Nunca se les olvide que la fe es el título de propiedad que ya está firmado por su papá, diciéndole: esto que te prometí ya es tuyo. No mañana, no pasado mañana, no dentro de un mes. No, ya depende cuando usted lo quiera ver. Depende cuando yo lo quiera ver. Yo lo quiero ver. Pero no la pone difícil. Ahora se las voy a cambiar. Rápido, vámonos rápido. ¿Cómo permanecer cuando no sé qué hacer? 5 cosas, ya, sencillitas, rápidas. Número 1, ¿qué dice el texto de Filipenses 1, 5, 6? Estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Número 1, cuando usted no sepa qué hacer, usted va a recordar que Él sí sabe qué hacer. ¿Ok? Y usted va a recordar que como Él comenzó la obra en usted, Él la va a terminar. Entonces, cuando usted esté en una situación difícil, utilice la palabra de Dios. No llame a Pepito para que lo salve de la vuelta. Utilice la palabra de Dios. Dígale: Señor, yo estoy convencido, como el apóstol Pablo, de que usted comenzó una obra en mí y usted la va a perfeccionar. Y esto que estoy viviendo hoy, que es difícil, que me incomoda, que me da temor, que me da miedo, que no sé qué hacer, que no sé para dónde ir, esto que yo estoy viviendo hoy es parte de lo que tú estás perfeccionando en mi vida. Amén. Y se para y coge fuerzas y sigue para adelante, porque Él da fuerzas al que tiene muchas, al que tiene de sobras. No, la palabra dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Si usted tiene toda la fuerza, Él no le va a dar fuerzas. Pero cuando usted cae ante Él, esa es la muestra de la dependencia. La dependencia es la primera muestra para mostrar que usted no tiene fuerzas, que usted ya se rindió, que usted ya no depende de usted, que la otra persona puede hacer lo que quiera con usted. Entonces, cuando usted se humilla delante de Él, usted le está diciendo: Señor, usted es mi Dios, usted es mi Señor.
Señor, yo sé que la buena obra que usted comenzó en mí, porque sé que comenzaste una obra, usted la va a perfeccionar. Esta situación se sale de mis manos, no sé qué hacer, pero usted sí sabe qué hacer. Perfeccione su obra en mí, Señor, se lo ruego. Y ayúdeme, Padre, porque es que yo soy miedoso, soy temeroso, no tengo fuerzas. Entonces hay que hacerlo diferente. Por eso les digo, el mismo resultado no lo vamos a obtener haciendo lo mismo. Hagamos algo diferente. Solamente una cita, iglesia, les estoy dejando hoy. Y esta cita les puede, es como, no es una fórmula mágica, no estoy hablando de una fórmula mágica. Esta cita hace parte de miles de citas que están para nosotros como hijos de Dios, para que nos fortalezcamos en ellas y nuestras vidas sean diferentes. Número 1, recordando quién comenzó la obra. Recuerden que no dice ustedes comenzaron, sino que dice que Él comenzó y Él la va a perfeccionar. Tú no tienes que ayudar a Dios. Número 2, permanece fiel a Dios. Qué difícil es ser fieles. Ustedes se acuerdan la parábola de los talentos. Le dio a uno, a otro 2, a otro 5. Y cuando Él le dijo al final, ¿qué les dijo? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco has sido fiel. Esta situación que estás viviendo, sé fiel a Él. Clámale, créele, confiesa con tu boca esa palabra. Señor, tú lo comenzaste, tú la vas a perfeccionar. Confiésalo, créelo, hazlo, sé fiel en lo poco y Él en lo mucho te pondrá. Y cuando tú salgas de la situación, tú no vas a levantar la cabeza. No, Él te la va a levantar. Eso dice la palabra, que Él levanta nuestra cabeza. Y nosotros vamos a poder decirle a los que estaban esperando que cayeran: no fui yo, fue Dios. Y así como lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. No que tú tengas un montón de adulaciones, no, sino que tú seas ejemplo de lo que Cristo hizo. Por eso es necesario que nosotros también muramos. Cada uno tome su cruz y sígame. Es que ustedes creen que ese texto bíblico no está en la misma Biblia que está que estamos leyendo. Cada uno tome su cruz y sígame. En la misma Biblia que está, el que comenzó la obra la va a perfeccionar, está también el que tome la cruz. Entonces ya también sabemos que tenemos que tomar una cruz. Número 3, aliméntate. Alimenta la fe con la palabra. La única forma de alimentar la fe es con la palabra. Tú no vas a alimentar la fe con testimonio. El testimonio te puede durar hasta mañana. Pero tú no lees la palabra, no vas a alimentar tu fe. La misma Biblia dice, la fe viene por el qué, por el oír. ¿Y el oír qué? A Pepito contando una historia. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces acá nos da una fórmula diferente. Cuando usted lea la palabra, estamos prontos a iniciar el seminario, lo que pasa es que nos metió en mundial, ¿sí? Pero cuando usted lea la palabra, léala en voz alta, porque la fe viene por el oír la palabra. Es que yo estoy leyendo la palabra, en la mente, papi, se duerme. Y una vez se las canto. Se duerme. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Lea, coja su Biblia y léala. Lea su Biblia sin problema. Número 4, descansando en la soberanía de Dios. Isaías 55, 8, 9. No lo ponga, yo lo leo acá. Mis pensamientos no son como los de ustedes, ni mis caminos como los de ustedes. Mire lo que dice el Señor. Eso es genial. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y los pensamientos de su merced. Por eso lo que la pastora nos dijo ahorita es una verdad. Pídeme lo que quieras. La respuesta ¿cuál fue? Yo tengo algo más grande, porque los pensamientos de Él son más grandes. Y sabe que es tan lindo que nos pone algo que nosotros podamos entender. ¿Qué distancia hay de la tierra al cielo? Esa es la distancia de lo que usted quiere para usted, siendo bueno, y de lo que Dios nos va a dar. Imagínense en la distancia del cielo y la tierra, los pensamientos buenos que tiene Dios para con nosotros. Nosotros tenemos un pensamiento terrenal, Él tiene un pensamiento celestial. La diferencia es enorme. Número 4, mirando a Cristo. Yo les quiero leer algo, vamos a estar sobre nuestros pies. Les quiero leer dos cosas.
Mire lo que dice el texto bíblico. Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús. Vamos a ponerlo. Hebreos 12:2. Qué bueno eres. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús. No sé dónde tengas tú hoy tu mirada fija. No sé en qué situación, o si es alguien, o si es algo, no sé. La verdad no sé. Y sí me interesa, que muchas veces acá como pastores nos decimos que no me interesa. No, sí me interesa. Me interesa mucho porque yo oro por su vida. Yo oro por su vida. Y si de algo puedo estar convencido en este tiempo, es que ustedes lo saben. Ustedes saben que los amamos. Ustedes saben que son importantes para nosotros. Ustedes saben que clamamos al Señor por cada uno de los propósitos que hay sobre sus vidas. Ustedes saben, y yo no clamo para que Dios le quite los problemas, iglesia, nunca lo voy a hacer. Yo clamo para que en medio de ese problema ustedes y yo podamos entender, poder ser fortalecidos. Yo por eso clamo. Ya, sí clamo por misericordia y por gracia, claro. ¿Qué haríamos sin la misericordia y la gracia? La palabra dice que la misericordia se renuevan cada día. Claro que sí. Pero los amamos, iglesia. Y sabemos que hay un propósito grande y eterno para ustedes. Y el mensaje hoy, aparte de que tengan presente que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionar, es esto: fijen la mirada en Jesús. Fijen la mirada en Jesús. Fijen la mirada en Jesús. Es muy fácil cuando vamos manejando un carro, cualquier cosa que nos distrae nos haga matar. La mayoría de los casos de accidentes de tránsito es una distracción. ¿Cuántas distracciones tenemos? ¿Cuántas? En el bolsillo tenemos una y se ha vuelto las más peligrosas. ¿Cuántas distracciones tenemos que no nos permiten que nosotros fijemos nuestra mirada en Jesús? Pero no solamente te digo que fijes la mirada en Jesús porque sea un consejo que yo te doy o porque el escritor de los Hebreos lo dijo, sino porque Jesús es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo, mire, por el gozo que él esperaba, o sea, quiere decir que él murió en la cruz voluntariamente, sabiendo todo lo que iba a padecer, porque había un gozo que le esperaba después de eso difícil que iba a pasar por usted y por mí. Él nos vio a nosotros desde la eternidad aquí donde estamos. Él murió en la cruz del Calvario para que usted y yo estuviéramos reunidos aquí hoy, con calor también. Eso, el gozo de lo que esperaba, el gozo de lo que usted y yo hoy estamos decidiendo hacer. Un pequeño cambio para que el resultado no sea el mismo. Una palabra grabada en mi corazón para cuando vengan situaciones diferentes yo pueda proclamar esa palabra a gran voz y decir: Padre, tú comenzaste la obra en mi vida y en mi familia, porque la promesa no es solamente para mí, no es para mí solamente, es para mi familia y para mis generaciones, porque nosotros somos como Abraham. La fe vino sobre nosotros y sobre nosotros son benditas las generaciones que vienen. Por el gozo que les esperaba, soportó la cruz. Iglesia, soporta por el gozo que viene lo que estás viviendo. Sopórtalo, sopórtalo, sopórtalo y entiende que hay un gozo que te espera más grande. Menospreciando la vergüenza. Se burlaron de mí, hablaron de mí, dijeron cosas de mí. No importa, no importa. Menospreciar la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Sofía, vamos a apagar, porfa. Spurgeon dijo lo siguiente, hablando de Filipenses 1:6: debido a que esta buena obra había comenzado, Pablo estaba confiado de su perfeccionamiento. Miren esto:
Dios es un obrero, el cual completa sus obras. Escuchen esto, iglesia. Dios es un obrero, el cual completa sus obras. ¿Y por qué hablo de un obrero? Porque Él trabaja incansablemente día y de noche en nosotros, para que la imagen de Cristo se vea reflejada en nosotros, en cómo somos, y se importa en lo que hacemos, porque en lo que hacemos también lo mostramos a Él. ¿Existe alguna ocasión, y eso lo hace Spurgeon como pregunta, en que Dios comenzó cualquier obra y la dejó incompleta? Y mire lo que dice: muéstrame si alguna vez se dejó un mundo a media hechura y se abandonó estando completo a la mitad. Muéstrame un universo en el cual ha sido apartado de la rueda del gran alfarero, con el diseño solamente delineado, con el barrio medio endurecido y con una forma que carece de perfeccionamiento. Muéstrame, en iglesia, algo que a Dios le haya quedado grande hacer y no lo haya hecho bien. Creo que fue hace 15 días en donde de repente Marcia sacó un espejo. A mí eso me movió mucho, porque ella nos hacía una pregunta acerca de ese espejo en ese Revive al Día. Estaba contigo, Carmen, ¿cierto? ¿Qué ves? ¿Ves una obra imperfecta de Dios? ¿O es la obra más perfecta de Dios, que es lo que tú eres? Mira, Dios ni siquiera ve tus errores. Dios no ve tus pecados. Dios no ve tus faltas. Dios ve a Cristo en tu vida. Y Cristo es la obra perfecta de Dios. Nosotros, ¿cómo nos estamos viendo, iglesia? Tan imperfectos todos los días, que decimos y decidimos mismos nosotros: no, pues ¿para qué? Ya no hay respuesta, ya no hay solución. ¿Para qué sigo? ¿Para qué avanzo? ¿Para qué intento? ¿Para qué oro? ¿Para qué hago? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué? Iglesia, tú no eres una obra incompleta de Dios. Tú eres una nueva criatura. Creo que te lo dije hace un mes. Tú no eres una obra incompleta de Dios. Tú no eres imperfecto. Dios te dio al Espíritu Santo que está dentro de ti, y Dios ve a Cristo en tu vida. El que comenzó la buena obra, ojo, la comenzó, ya Cristo está en ti, la va a perfeccionar. Cada día tú y yo vamos a tener comportamientos, acciones, decisiones, pensamientos diferentes, más parecidos a Él, para manifestar a lo que ya tenemos dentro. No para que eso que supuestamente debemos de serlo, no, ya lo somos. Él ya nos hizo nuevas criaturas, nos hizo hijos, nos hizo nuevos. Más se decía ahorita y hablaba de que pongámonos a cuentas con Él en esta mañana. Dile: Señor, y comienza ya a clamarle a Él. Ponle eso que hay en tu corazón. Dile: Señor, yo no me siento como tú me ves. Tú me estás diciendo que yo soy una nueva criatura y yo veo comportamientos iguales. Tú me estás diciendo que Cristo está en mí, que ya esa obra está perfeccionada y que yo soy la obra perfecta tuya, Señor. Y yo no me veo así. Yo me veo imperfecto, yo me veo con un pasado. Yo siento culpa de lo que he hecho. Yo siento culpa. Padre, hay tantas cosas dentro de nosotros, Señor, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan seguir, que nos desvían, Señor, de tu propósito, Dios. Pero yo quiero hoy, Señor, verme como tú me ves. Dilo duro, dilo fuerte. Dile: Señor, yo quiero verme como tú me ves. Dile: Señor, yo quiero verme como tú me ves. Yo quiero verme como tú me ves. Tú me hiciste un hijo, tú me hiciste una nueva criatura. Tú me perdonaste, tú me salvaste. Tú tienes misericordia, gracia, amor, Señor, bondad conmigo. Dile: Señor, yo me quiero ver como tú me ves. Y dile: Señor, yo quiero mostrarme como tú quieres que me muestre. Yo quiero mostrar a Cristo en mi vida, Señor. Padre, hay tantas cosas que no he entendido de este cristianismo, con la disculpa de que es difícil cuando tú todo lo has hecho. Es tu obra, es tu plan, es tu redención. Tú estás con nosotros, tú estás en nosotros, tú nos ayudas, tú nos rescatas. Cuando caemos nos levantas. Siempre estás allí, en cada momento, en cada lugar, Señor. Tú eres bueno, Jesús. Iglesia, vamos a pasar por vamos a orar por ellos primero. Bendito
bendito Dios y Padre de misericordia, en esta mañana oramos por el vino, por el pan, Señor, que es símbolo, Padre de la gloria, de lo que tú nos enseñas en tu palabra. Queremos ponernos en paz, Señor, contigo para poderlas tomar, Señor. Las bendecimos, Señor, las bendecimos, Padre Santo, porque es una simbología que tú nos dejaste, Padre Santo. Te damos gracias en esta mañana y que podamos entender cuál es el propósito tuyo en nuestras vidas en el momento en que lo estamos tomando, Señor. Y es ponernos a cuentas contigo, es poder reconocerte, Señor, como nuestro único Dios y Salvador, y ese sacrificio que tú hiciste allí en la cruz del Calvario, Padre. Bendice estas especies, Señor, y los tomamos en acción de gracias en el nombre de Jesús. Vamos ahí tomando el pan, el vino. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, por las manos pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Toma allí esa especie del pan y este zumo. Jesús en la última cena les dijo a ellos: hagan eso en memoria de mí. Y cada vez que lo hago, recuerden lo que yo hice por ustedes. Pero yo te quiero invitar hoy a que hagamos algo diferente. Cuando estés comiendo el pan, muérdelo, 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 porque eso fue lo que Él vivió por nosotros. A veces lo tomamos y no entendemos el dolor que realmente significó la cruz para Él. No entendemos a veces el dolor que fue que Él sangrara y que esa sangre se derramara por nosotros. Vamos a poner Filipenses 2:6. Padre, te damos gloria, Señor, y alabanza en esta mañana. Gracias por la cruz, Devuélvete una, por favor. 5. por el precio Jesús. Esta es la invitación del Señor con la cena al día de hoy. Y si es un tema de actitud, es un tema de actitud. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Sigue, Albert. gracias por las manos Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Versículo 8. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte en cruz. La invitación de Cristo en esta mañana es que haya el mismo sentir que hubo en Cristo. Vamos a tomar allí versículo
23 del capítulo 11 de 1 Corintios dice: porque yo he recibido del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a tomar el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cómelo y recuerda lo que Cristo hizo por ti. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Recuerda que en ese nuevo pacto tú no eres una criatura vieja, tú ya eres una nueva criatura. Recuerda que en ese nuevo pacto tú tienes la capacidad de hacer lo que Él te está invitando a que hagas, que haya el mismo sentir que hubo en Cristo, de que tengas un carácter diferente, unas acciones diferentes, unas decisiones diferentes. Tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden tomar la copa. Vamos a cantarle al Señor esta canción para terminar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu sangre, por tu cuerpo, por tu amor, por tu plan. Gracias por la cruz, Dios, Padre, abre los cielos, Dios. por el precio tú Abre los cielos, Jesús. pagas. Somos tu iglesia, papá. Pecado y dolor, Tú prometiste, Señor, que donde estuviéramos dos o tres, tú estarías allí, Jesús. dando gracia eterna. Gracias por tu amor, oh Dios. Gracias, Jesús. Por las manos que pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor. Si es Padre, tú estás en tu trono, Rey. En tu trono está. Coronado, Rey, y coronado con poder, tú reinas en majestad. Oh, Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, Rey. A veces no sabemos qué hacer, Dios, pero hoy tú nos dices qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Nos dices que recordemos tu promesa de que tú comenzaste una obra, la vas a perfeccionar. De que en cada momento de nuestras vidas, en que no sepamos qué hacer, Dios, siempre hay una palabra para nosotros, una palabra de ánimo, una palabra de fe, una palabra de propósito, una palabra de tu voluntad, una palabra que todo lo puede transformar. Creemos en tu palabra, creemos en tu promesa. Dile, Señor, yo creo en tus promesas. Dile, Señor, yo creo en tus palabras. Dile, Señor, yo creo en el propósito para mi vida. Dile, Señor, yo creo que Cristo está en mí y lo que tú quieres hacer es perfeccionar a Cristo en mi vida. Dile, Señor, yo sé
que este tiempo no puedo seguir siendo el mismo. Por eso estas situaciones vienen, porque es necesaria que mi vida sea transformada a tu imagen, no a la imagen mía, no a la imagen del mundo, sino a tu imagen. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que tu palabra se quede en sus corazones y en mi corazón, se quede en sus mentes y en mi mente, para que nuestras mentes puedan ser transformados y por medio de esa renovación de nuestro entendimiento podamos comprender cuál es su voluntad, que es buena, perfecta y agradable. En el nombre de Jesús te doy gracias. Iglesia, Dios los bendiga. Nos vemos el martes 5:30 de la mañana. ¿Cuántos tienen oración? ¿Cuántos necesitan oración? ¿Listo? Entonces vamos a estar a las 5:30 de la mañana el martes para mover la mano de Dios. Y nos vemos el jueves 8 de la noche. Revive al día. Buenas noticias para su vida. Dios los guarde, Dios los bendiga. Bendiciones.